Buenas noches, apreciados estudiosos, ¿cómo están ustedes? Voy a iniciar la presentación de manera previa a la hora asignada, debido a que tengo un cruce pues, de clases presenciales. Entonces les dejaré grabada la videoconferencia para que ustedes de manera posterior me dejen sus inquietudes frente a lo que encontramos en la parte temática y frente a la actividad que tienen que desarrollar. Bueno, me presento, mi nombre es Zulangi Figueredo Romero, soy fisioterapeuta, soy especialista en ergonomía, tengo una maestría en salud pública. Adicionalmente llevo ejerciendo la docencia más o menos desde el 2011, tanto en pregrado como en posgrado, y actualmente estoy vinculada pues como docente de la Universidad Manuela Beltrán. También ha acompañado procesos en términos de acompañamiento en asesorías y consultorías en ARLs frente a varios de los temas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Hago esta breve presentación pues para que ustedes me conozcan y pues evidentemente también sepan cuál ha sido la experticia del por qué estoy dictando el curso de rehabilitación integral. Como ustedes ven aquí está colgada la presentación completa para que ustedes la puedan consultar de manera posterior si tienen alguna duda frente a lo que estamos abordando como temática. Quiero que conozcan cuál es el programa de la especialización. Ustedes están ubicados aquí ven en esta parte rehabilitación integral que está dentro de la asignatura de medicina laboral y obviamente comparte también con el tema de medicina laboral. Rehabilitación integral está conformada por 64 créditos y un total de 16 horas de trabajo presencial y no pues de trabajo independiente. Dentro de los objetivos del curso se establecieron identificar las diferencias entre los procesos de rehabilitación funcional y rehabilitación integral. La idea es que ustedes revisen el manual y que hagan un ejercicio práctico de aplicación del manual y que comprendan cuál es la diferencia y los niveles que hay entre niveles básico, medio y como avanzado en términos de los procesos de rehabilitación. El segundo tiene que ver con clarificar conceptos anclados a procesos de reincorporación, reubicación y reconversión de mano de obra desde los contextos laborales. ¿Por qué esto es importante? Porque la intención es que ustedes puedan diferenciar en estos tres conceptos, pero además cómo se puede generar su aplicabilidad ya en el ejercicio dentro de contextos de trabajo. Y finalmente, el último objetivo del curso es reconocer la importancia del análisis y el abordaje interdisciplinar al interior de este proceso, siendo un fuerte pilar la prevención. Cuando hablamos de la importancia del análisis, es importante cuando estamos hablando de accidentalidad y de enfermedad, independientemente que sea de nivel común o laboral. Es importante tener en cuenta que hay que hacer un análisis integral de la organización, en términos, si es la organización, en términos de sus niveles, la que está, en términos de las fallas en sus procesos y procedimientos, entre el seguimiento puede ser un ladrillo en términos de estos procesos, que aportan a estos procesos. Igualmente es importante considerar que es un abordaje interdisciplinar porque aquí todos ustedes de la diversidad de sus profesiones, muchos de ustedes van a llegar a administrar y otros a ejecutar el programa de rehabilitación integral. En ese sentido debemos conocer cuáles son las fases, cuáles son las estrategias ancladas a cada uno de esos momentos y cómo el programa de rehabilitación integral existe porque tenemos casos de enfermedad y accidentalidad en donde no hemos trabajado de manera fuerte en la prevención. Si nosotros trabajamos en la prevención y en la promoción, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, vamos a lograr disminuir de manera muy positiva todo el tema de accidentalidad y enfermedad. Entonces, como la reflexión frente al curso. Quisiera que a partir de un chat que les voy a habilitar, ustedes me cuenten cuáles serían los objetivos para el curso que quisieran aprender, para luego en una próxima sesión de videoconferencia yo pueda socializar como la transversalidad frente a lo que hay dentro de ustedes como grupo de estudiantes. Vamos a iniciar con una contextualización y un componente normativo frente a lo que es la rehabilitación integral. Inicialmente quiero que partamos con unos datos importantes frente a enfermedad y accidentalidad que nos provee FASECOLDA.
Ustedes van a encontrar aquí que Fasecolda en un reporte del 2017, por ejemplo, habla de las ramas más riesgosas. Dentro de las ramas más riesgosas, ustedes ven aquí que hay 5 categorías muy gruesas, pero la que principalmente predomina o está en la punta de esas categorías son el área de minas y canteras. ¿Por qué minas y canteras está en primer lugar? Porque primero mucho de lo que encontramos ahí, aquí está reportado el trabajo formal, o sea, lo que realmente está anclado a multinacionales que hacen extracción minera, ¿cierto? Legal, pero también es importante tener en cuenta que en este sector también hablamos de la extracción minera ilegal y hablamos de la otra que es como la tradicional, la cultural, que tiene que ver precisamente con la que se da de manera histórica en un sector, un sector geográfico, mientras que la ilegal es la que se desarrolla por grupos al margen de la ley. Entonces la diferencia, o sea, la importancia de que minas y canteras estén en primer lugar tiene que ver precisamente con eso, que hay un nivel de subregistro frente a los que desarrollan la actividad, porque realmente no hay una gran cantidad de empresas reportadas a ARLs que realmente estén legales en términos de la extracción. Y es un sector que además contrata al destajo, ¿cierto? Por obra labor, o sea, pues, ese día lo que extraen, el día lo que le pagan a la persona. El uso de EPPs o EPI, que son los elementos de protección individual o los elementos de protección personal, no son elementos que se usen de manera convencional en este tipo de extracciones. También hablamos de posturas fuera de rangos de confort, debido a que las minas generalmente tienen alturas de 1,50, 1,60, y para lograr desplazarse generalmente las personas lo hacen en cuclillas o con el tronco doblado hacia adelante. Eso hace que obviamente también el tema osteomuscular se dispare allí. En términos del género, el predominio entre minas y canteras en este sector, pues obviamente el género es masculino en edad productiva e incluso tenemos personas por debajo de los 18 años que ya empiezan a desarrollar esta actividad. Esta actividad también tiene otra característica y es que muchas veces es heredada. ¿Qué significa heredada? Que, que la llevan de padres a hijos y viceversa en términos de que van desarrollando la actividad, ¿no? Hijos, nietos, ¿cierto? Padres, abuelos, todo el sector familiar desarrollando la actividad laboral. El segundo sector que ustedes ven ahí es industria manufacturera. Tiene que ver con todo el tema de la transformación de materia prima a través de la mano del hombre. Por eso se llama manufacturera, donde se utiliza la mano del hombre. Este es un sector que predomina el género femenino debido a la actividad que se desarrolla, que es la agilidad manual, realmente se desarrolla en la mujer. También tenemos un sector que tiene exposición en términos osteomusculares por el tema de tiempos. Generalmente es un sector en donde las personas trabajan los 7 días de la semana, 12 horas. Son contratos también al destajo, es decir, cantidad de unidades desarrolladas o jornada de trabajo. Generalmente son líneas de producción en cadena, es decir, una persona provee o avanza en el término de transformación de la materia prima para que el otro o la otra persona la continúe y genere el producto final. Entonces es un sector que en términos de las características de contratación, las características sociales y de predominio de género, también presenta pues obviamente es una rama riesgosa, ¿no? Y aquí cuando hablamos de industria manufacturera, también hablamos del uso de la máquina, ¿no? De la máquina como una herramienta para la transformación de materia prima. Por ende el tema de accidentalidad también está allí disparado. En tercer lugar encontramos agricultura, ganadería y caza. Este sector carece de mucho de lo que significan normas o manejos del tema de crianza, por ejemplo, animales, todo el tema de salubridad, normas obviamente el riesgo biológico está inherente en este sector, ¿cierto? Porque muchos pues de las actividades que se hacen en agricultura y ganadería realmente no se utilizan los EPP o los EPI, ¿cierto? De manera que se visibilice de manera tangible. Eso significa que es que tanto el ser humano está expuesto en el desarrollo de estas actividades. Muchas de por ejemplo, en la recolección de leche artesanal,
se hace a partir de la mano del hombre extrayéndola de manera literal, sin ningún elemento de protección individual que genera una barrera, ¿no?, entre el animal y el ser humano, independientemente de quién sea el que está, el agente que está transmitiendo, ¿cierto? El vector, porque puede ser el animal al ser humano, ¿cierto? O el ser humano al animal, debido, por ejemplo, a que nosotros podemos tener dermatitis, ¿cierto? Y pues la ubre de la vaca está expuesta. Entonces es un sector que generalmente son actividades artesanales, que no tiene la rigurosidad de tener afiliación a riesgos laborales. El uso de los CPP tampoco es un elemento transversal en esta actividad. También encontramos posturas fuera de rangos de confort, posturas forzadas, debido a que generalmente se recolecta el producto del piso, ¿cierto? O la exposición en la que se crían animales o se selecciona el animal también. En cuarto lugar encontramos hoteles y restaurantes. En ese sector lo que predomina generalmente es también el riesgo a nivel biomecánico o osteomuscular, debido a tiempos de exposición, posturas forzadas por las actividades que se desarrollan. Uno de los sectores, una de las áreas más complejas en hoteles y restaurantes es la cocina. En la cocina se llevan a cabo actividades donde se utiliza obviamente elementos que son cortantes, ¿cierto? Pero además utilizamos calor. Muchas de las personas que trabajan en cocina generalmente se están quemando. Entonces hablamos de incidentes que no se reportan porque pues se vuelve algo como común el hecho de que uno se queme estando dentro de la cocina o se corte, ¿cierto? También. Entonces aquí hablamos de un subregistro muy importante que hay que considerar cuando hablamos de accidentalidad. Y finalmente hablamos de eléctricos, agua y gas. Este es un sector también completamente álgido, no por la ausencia de procesos y procedimientos e incluso de elementos de protección personal, sino además es por una falsa confianza en las personas que desarrollan la actividad. Hace más o menos un mes y medio salió en el noticiero Caracol un especial un especial muy corto, realmente como de 5 minutos, en donde mostraban el tema de accidentalidad asociado a eso. Mostraban el caso de una persona que estaba subida como en un poste haciendo una manipulación de cables eléctricos. La persona se colocó unos guantes de carnaza que no eran los indicados para hacer obviamente eh, la barrera entre el elemento que estaba manipulando y el trabajador. La persona sufre una descarga eléctrica, esta persona se quema los brazos, tanto que pierde los dos brazos y tiene quemadura de cuerdas vocales, la persona queda con afectación en cuerdas vocales de la voz, es decir, que el impacto frente a la falsa confianza, y es una persona que llevaba bastante tiempo desarrollando una actividad, realmente no una persona novata. Eso significa que la claridad frente al proceso del procedimiento y los usos de los CPP y seguir esos procesos y procedimientos son elementos muy importantes en este tipo de sectores. Si ustedes ven en la diapositiva encontramos el tema de enfermedad laboral que también está reportado por Fasecolda. Si ustedes ven las primeras 3 enfermedades están asociadas a un problema pues a enfermedades de tipo osteomuscular. ¿Eso qué significa? Que si son enfermedades de tipo osteomuscular son enfermedades prevenibles, o sea, es un tema de trabajar pausas programadas, micropausas, pausas de trabajo, de generar procesos y procedimientos adecuados, de ser análisis de puestos de trabajo, inspecciones y listas de chequeo de verificación adecuadas para ajustar esas características del puesto de trabajo a la persona, el tema organizacional, ser coherentes mucho en temas de tiempos de exposición. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de enfermedades que son osteomusculares son prevenibles, depende mucho de las condiciones de trabajo. Si ustedes ven la cuarta condición que tiene que ver con un tema a nivel auditivo, ¿sí? También es prevenible en términos de los usos de los CPP y obviamente un tema de niveles adecuados de exposición, los que no son los elementos de barrera y los niveles permisibles para no generar altas exposiciones. O sea, es una enfermedad también que se puede prevenir, son condiciones que se pueden prevenir. Y finalmente la última que también es osteomuscular, también están asociados a eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas 5 categorías de enfermedades
están asociadas a enfermedades que se presentan dentro de los entornos de trabajo y que pudiesen ser perfectamente ancladas a estrategias de prevención y promoción y que podrían ser prevenibles. Finalmente, en la diapositiva encontramos la incidencia de enfermedad por grupo etario, significa quienes presentan mayor enfermedad. Si ustedes ven, en primer lugar están las personas de 31 a 49 años, y si ven en la última línea dice que no hay predominio de género, es decir, el género no da predominio de enfermedad, sino la actividad productiva o el sector productivo. Por eso aquí les decían que minas y canteras principalmente son hombres, en industria manufacturera principalmente mujeres, en agricultura y ganadería depende, por ejemplo, en la del tema de floricultura, principalmente género femenino, pero también en la cría de animales, género masculino. En hoteles y restaurantes hay por igual, hombres y mujeres. En eléctricos, agua y gas, principalmente hombres, ¿no? Entonces, el rango de edad está asociado a etapa productiva y el género asociado a actividad riesgosa, ¿sí? A sector. En términos del rango de edad, perdón, del rango de edad que ustedes ven aquí, que es importante tener en cuenta que en primer lugar está de 31 a 49 años, es porque estamos primero teniendo personas en una edad que todavía es productiva, pero que tienen una historia laboral, una historia de exposición. ¿Qué significa? Porque está en tercer lugar las personas de 18 a 30 años, porque hay menos probabilidad de presentar enfermedades aquí debido a que pues son las personas que hasta ahora están empezando su vida laboral. Entonces, ¿por qué está en primer lugar aquí? Precisamente por eso, por historia laboral, por tiempo de exposición. Vamos a la siguiente. A ver si logramos pasar la diapositiva. Permítanme un momento a ver si... A ver si sí. Ah, sí, ok. Vamos a revisar un poquito desde la normativa. Encontramos las siglas ATEL, que se dividen en accidente de trabajo y enfermedad laboral. Estos dos conceptos son abordados en la Ley 1562 del 2012, en donde puntualmente la enfermedad laboral se aborda en el artículo 4, en donde se establece que la enfermedad laboral es el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Es decir, que hay dos características o dos causas por las cuales se genera la enfermedad, ¿cierto? Por resultado de la exposición a factores de riesgo o a la actividad en la que se desarrolla este trabajo. Igualmente encontramos el decreto 1477 del 2014 que habla de la tabla de enfermedades laborales. En esta tabla ustedes van a encontrar las enfermedades ya avaladas asociadas precisamente a sectores productivos, en donde generalmente cuando se entra a indagar sobre la calificación de enfermedad, se califica porque está asociada al sector y a las características que presenta el sector en términos de la actividad laboral. Entonces ahí van a encontrar enfermedades, las que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que hablan de causa-consecuencia, es decir, tiempos de exposición, pues evidentemente esta es la consecuencia y está asociado a los sectores que vimos ya que son los más riesgosos. ¿Eso qué significa? Que no porque necesariamente no haya una enfermedad anclada o establecida al sector que esté manifestado en esa tabla de enfermedades laborales, no significa que la persona no se le pueda calificar. Que es importante cuando hablamos de una calificación de enfermedad de tipo laboral, igual, la importancia de hacer un análisis de la historia laboral, hacer un análisis del tipo de actividades que desarrolló en la organización, ¿cierto? Cuánto llevaba en el cargo, qué actividades desarrollaba, cómo se desarrollaba la actividad, que para eso se utilizan los análisis de puesto de trabajo, y obviamente todo el tema de la historia clínica o médica, que es un elemento importante para hacer un buen diagnóstico de enfermedad de tipo laboral. Es decir, que la enfermedad que no aparezca literalmente anclada al sector en esta tabla de enfermedades laborales no significa que no se pueda calificar. Para eso es importante hacer el procedimiento o tener en cuenta los elementos que les acabo de describir. Vamos a ver igualmente las GATIS, que son las Guías de Atención Integral en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Son 10 guías, las cuales tuvieron una actualización precisamente en el 2015. Su actualización se fundamentó principalmente en las estrategias de prevención y promoción basadas en la evidencia, es decir, que se hizo una revisión juiciosa de artículos científicos que permitieran realmente soportar que las estrategias allí implementadas tienen peso para el desarrollo de las intervenciones en las organizaciones. Ustedes aquí en las GATIS van a encontrar todas las estrategias, desde son 10 guías, entre esas están las que yo les acabo de mostrar a nivel del síndrome del túnel carpiano, dolor lumbar inespecífico, hombro doloroso, que son condiciones que están asociadas en las tablas de enfermedades laborales y que tienen predominio en algunos de los sectores productivos. Ustedes van a encontrar en esas guías todo el tema de evaluación, intervención, estrategias de prevención y promoción que pueden anclar perfectamente a sus matrices de riesgo. Entonces los invito a que revisen las guías en términos de lo que presenten sus organizaciones. Igualmente, la ley 1562 establece el concepto de accidente de trabajo. Entonces se considera que accidente de trabajo es todo aquel suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo, ¿cierto? Y que pueda producir una lesión orgánica, una perturbación funcional psiquiátrica, invalidez o la muerte, ¿cierto? Que es lo más complejo. En términos de las consecuencias de lo que puede ser un accidente de trabajo, lo más complejo es invalidez o muerte, ¿no? En términos del impacto económico y social que se puede tener a una familia, pero pues el resultado hacia la familia, hacia la sociedad, ¿no? Entonces son elementos que incluso son elementos que pueden literalmente llevar a la bancarrota a una organización porque económicamente no hay ninguna compensación que pueda validar la vida de una persona o la pérdida de la condición de salud de una persona. Entonces son elementos altamente complejos, por eso es importante las estrategias de prevención y promoción, perdón, oportunas, el reporte de incidentes. Es un elemento, incentivar el reporte de incidentes en las organizaciones, establecer estrategias que minimicen el tema de accidentalidad, como por ejemplo seguridad basada en el comportamiento, que son estrategias que sirven en las organizaciones y que tienen soporte para disminuir todo el tema de accidentalidad. Ahora quiero que tengamos clara cuál es la diferencia entre causa y ocasión del trabajo. Para eso generalmente yo siempre pongo un ejemplo que para mí es mucho más fácil y práctico considerarlo para comprender qué es la diferencia por causa por ocasión del trabajo. Quiero que piensen en una persona que arma sillas de madera y utiliza puntillas para ese armado. Entonces la persona está armando una silla y cuando está armando la silla se golpea con el martillo en uno de los dedos de su mano. Ese sería un accidente de trabajo por causa de la actividad que desarrolla. Ahora, para que sea por ocasión, esta persona necesita de puntillas para poder continuar armando sus sillas, ¿cierto? Cuando las puntillas se acaban, la persona debe ir a la bodega a recoger estas puntillas, ¿sí? Para poder continuar su tarea. Cuando esta persona se va desplazando y va bajando las escaleras hacia la bodega, se dobla el tobillo, es decir, tiene un esguince de tobillo. En ese sentido, también se considera un accidente de trabajo, pero por ocasión, no por causa, sino por ocasión del trabajo. Esa es la diferencia entre una y la otra. Espero les haya quedado mucho más claro el concepto. Igualmente, que es un accidente de trabajo, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿cierto? Independientemente si se desarrolla fuera o dentro del trabajo. Aquí es importante tener en cuenta y es que nosotros disminuimos nuestros indicadores de accidentalidad en términos de que nosotros hagamos procesos de inducción y reinducción muy claros en las personas para que tengan claro cuál es su cargo, cuáles son las funciones ancladas a su cargo y qué es lo que no deben realizar, porque precisamente cuando se hace una investigación de accidentalidad, aquí se encuentran las fallas. Las personas se encontraban haciendo algo que no estaban, para lo cual no estaban contratados. Les voy a colocar un ejemplo un poco más claro frente a por qué hago esa claridad. Muchas veces las señoras de servicios generales de las organizaciones se convierten en las personas que son toderas. Es decir, la señora está contratada para acciones de limpieza, ¿cierto?, dentro de la organización, pero generalmente hay personas dentro de la organización que le pide el favor de que le traiga la empanada del frente, las medias veladas al frente, ¿cierto?, en la papelería, en la miscelánea. Ese tipo de elementos que no están anclados a sus funciones, si la persona sale de la organización, así estuviese bajo la orden de su empleador, hay acarreado responsabilidades, ¿cierto? Legales incluso.
tanto la persona que da la orden, porque depende si realmente era su jefe directo o no era su jefe directo, pero también la persona siguiendo órdenes eh, no estaban consideradas dentro de sus funciones, ¿cierto? Entonces son elementos que que por eso es importante los procesos de inducción y reinducción frente a los perfiles de cargo, pero también a las funciones ancladas al cargo. También que se considera accidente de trabajo el que se procede ante el traslado de los trabajadores o contratistas siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Es decir, si el transporte no es suministrado por el empleador, no se considera accidente de trabajo. También el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, ¿cierto? Porque está anclado dentro de unas actividades asociadas dentro de la organización. Y finalmente se considera accidente de trabajo aquella que se desarrolla durante la ejecución de actividades recreativas, deportivas y culturales, siempre y cuando el trabajador esté en representación del empleador o de la empresa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces durante los recesos, durante el almuerzo, los trabajadores salen de la empresa para tener un partido de fútbol con los compañeros de las otras empresas. Entonces, es importante tener en claro dónde ocurrió el evento, porque muchas veces nuestro trabajador reporta que el evento fue haciendo una actividad de trabajo y al interior de nuestra organización, cuando realmente el evento se realizó fuera de la empresa, ¿cierto? Y muchas veces estas personas hacen este tipo de actividades utilizando la bota industrial, en asfalto, ¿cierto? En terreno que es asfalto porque son canchas, sin hidratación, sin calentamiento, sin estiramientos. Entonces miren que independientemente si es un accidente de trabajo laboral o un accidente común, ¿cierto? De trabajo común, ambos nos están impactando el tema de indicadores de ausentismo. Por eso en muchas ocasiones es importante saber qué hace nuestro trabajador cuando sale de la organización. Si así sea en su hora de almuerzo, porque muchas veces también se dan en esos procesos. El accidente, que también nos impacta, independientemente de que no sea un accidente de trabajo, también nos impacta. Ok. Quiero que vean esta tablita, yo la extraje, la obtuve en un congreso en México de la Semana de la Salud Ocupacional que generalmente se hace todos los años en el mes de noviembre en Medellín. Perdón, Medellín, no sé si quizás dije otro país, Medellín, otra ciudad, Medellín, perdón. Fue en el Congreso de la Salud Ocupacional que se hace en Medellín. Lo extraje precisamente porque había una persona de España que traía cuáles eran las acciones a implementar, por ejemplo, como estrategias en términos de enfermedades no transmisibles, pero que están impactando nuestras organizaciones. Entonces, ustedes ven al lado izquierdo en la tabla, van a encontrar 4 enfermedades que en este momento se están disparando a nivel mundial. Encontramos el tema de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Por malos hábitos, hábitos en términos generales, consumo de cigarrillo, alimentación, déficit en el sueño, ausencia de ejercicio físico y actividad física. Entonces, es un elemento importante. Cáncer, estamos viendo que mucho de lo que comemos nos produce cáncer, porque mucho de eso tiene hormonas, ¿cierto? El cáncer está disparado en todas las poblaciones. En los niños también está disparado por un tema de lo que estamos comiendo, de que también nos estamos volviendo sedentarios, no hacemos actividad, ¿cierto? Y eso también dispara nuestro ausentismo en nuestras organizaciones. La diabetes asociada a problemas alimenticios, o sea, a una dieta balanceada, ausencia de ejercicio físico. Enfermedades respiratorias crónicas asociadas no solamente a hábitos como el consumo de cigarrillo, sino a entornos en donde yo soy fumador pasivo, o además tenemos ciudades como Bogotá o Tokio que la contaminación está disparada, ¿cierto? Y eso también tiene afectaciones en nuestros pulmones. Ustedes van a ver los 4 riesgos asociados a varias de las condiciones que encontramos acá, y es que en nuestras organizaciones el tabaquismo está disparado, principalmente en aquellas organizaciones en donde hay una altísima exigencia mental o cognitiva, ¿cierto? Hay estrés o disestrés. Ustedes van a encontrar que este tipo de hábitos se disparan, principalmente gente joven. Ahorita, si miramos estadísticas, hay muchas personas jóvenes iniciándose de manera temprana, incluso en el colegio, el consumo de cigarrillo.
Mi pregunta aquí es si esto es un problema en nuestras organizaciones, nuestras matrices de riesgo, realmente cómo están abordando esto. Esto no debería abordarse solamente con la política antitabaquismo, o sea, usted no puede consumir cigarrillo acá, porque al final el trabajador cuando sale de la organización de puertas para afuera, pues continúa con su hábito, ¿cierto? Con su hábito negativo. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo de tabaquismo, deberíamos generar estrategias comportamentales, incluso acompañarnos con psicólogos que nos ayuden a manejar esos niveles de ansiedad, ¿cierto? Psicólogos clínicos que nos ayuden a manejar estas condiciones para que no solamente se puedan generar estrategias al interior de las organizaciones, sino también fuera de ellas. Encontramos el tema de alimentación poco saludable. Generalmente nosotros los colombianos comemos mal porque nosotros comemos, nos llenamos, pero no nos sentimos bien nutridos. Realmente comemos papa, yuca, arroz, plátano, ¿cierto? Poca verdura o no comemos ensalada, ¿cierto? Y nuestra proteína generalmente no es el tamaño de nuestra palma, la palma de nuestra mano, sino es mucho más pequeña. Pues cuando hablamos de alimentación saludable, pues fuera de la organización, o sea, cuando preparamos almuerzo en nuestras casas, utilizamos, por ejemplo, color, salsina, que son elementos que tienen una sustancia que se llama la tartacina, y esta es cancerígena, por ejemplo. Utilizamos manteca para freír. Hay muchos temas de hábitos, no consumimos jugo natural, aunque a pesar de eso el jugo no deberíamos consumir jugo porque la proteína de la fruta se supone es mejor consumirse la proteína no, la fibra de la fruta, es mejor comerse la fruta que hacer el jugo porque mucha de la fibra se ha perdido cuando botamos todo lo que sale del jugo. Entonces deberíamos tomar más agua, ¿cierto? Y líquidos que no contengan azúcar. Entonces, pero generalmente tomamos azúcar, tomamos gaseosas, tomamos café tinto con alto contenido de azúcar, eh, bebidas como el Gatorade que tiene alto contenido también de azúcar, ¿sí? De glucosa principalmente. Entonces son elementos que no nos ayudan a mantener una alimentación saludable. Ahora si miramos al interior de nuestras organizaciones el tema es mucho más complejo. Muchas de las organizaciones, por ejemplo, de obra civil, de construcción, ellos tienen casino, y estos casinos donde se les provee la alimentación a los trabajadores, en muchas ocasiones no cuentan con un nutricionista que nos ayude a generar la minuta de alimentación. Entonces, ellos comen mal en su casa, pero nosotros también los alimentamos mal cuando tenemos la posibilidad de darles alimentación, ¿cierto? Y además de eso, muchos de nosotros preferimos, o el trabajador prefiere decir, ay, no, no me dé ensaladita, pero deme otra papa. Este tipo de características hacen que obviamente no haya alimentación saludable. Si a esto además le sumamos el hecho de que en las organizaciones no hay neveritas de alimentación saludable. Si ustedes miran las neveras que se distribuyen productos, generalmente chitos, papas, todo lo que no es nutritivo. Entonces, cuando el trabajador no tiene opciones de decisión, o sea, no puede decidir entre algo que es saludable o no lo es, pues generalmente uno con hambre come lo que sea, ¿cierto? Entonces, miren que ahí es importante trabajar mucho el tema también de neveras saludables en las organizaciones, el desarrollo de loncheras saludables, también son elementos importantes en las organizaciones, enseñarle al trabajador a comer sanamente y no solamente al trabajador, sino a su familia, porque en muchas ocasiones la persona que prepara, ahora no es tan frecuente porque ahora hay hombres y mujeres equilibran tareas en el hogar, pero cuando la mujer o el hombre es el que prepara la comida y no la hemos formado también a él o a ella, pues la alimentación no va a tener impacto positivo, ¿cierto? O sea, la información que yo le dé al trabajador no va a tener un impacto positivo en sus hábitos. Inactividad física. Hoy en día las personas van a la panadería en moto o en carro, evitan caminar, los centros comerciales ya todo el tiempo hay escaleras eléctricas, nos evitan caminar, ¿cierto? Subir o bajar. Eso hace que cada vez nuestro nivel de actividad física sea inferior, se disminuya. Por eso es importante en nuestras organizaciones tener en cuenta eso, cuáles son los estilos de vida de nuestros trabajadores en términos de actividad física o ejercicio físico, porque hay elementos que pueden ser protectores o que pueden ser altamente lesivos en términos de eso. Por ejemplo, ir a la ciclovía una vez a la semana es altamente lesivo, es mejor no hacerlo.
Si ustedes miran estadísticas, hay estadísticas elevadas y disparadas en términos de preinfartos y de lesiones musculares en la ciclovía, porque precisamente las personas no tienen un proceso de acondicionamiento físico y hacen actividades solamente una vez a la semana. Entonces eso hace que se predispongan a lesionarse. Y finalmente el consumo nocivo de alcohol. Encontramos, por ejemplo, trabajadores que cuando es el día de pago viernes, llegan enguayabados a trabajar al otro día y eso dispara nuestra accidentalidad. Por eso es importante revisar el tema organizacional cuando hablamos de días de pago para que el trabajador, el día que se le paga, no tenga la opción de consumir alcohol y llegar post fiesta, ¿no? Al otro día. También es importante tener en cuenta, en algunas organizaciones se ha tenido que implementar la alcoholimetría precisamente por estas condiciones, porque se han disparado el tema de accidentalidad debido a estos hábitos que generan mayor riesgo en el desarrollo de las actividades. Vamos a ver que en esta diapositiva, esta también la traje del mismo congreso en Medellín hace más o menos 2 años. Hace un año, que es del año pasado, si ustedes lo ven ahí. Hablaba sobre los retos de la empresa actual, porque esto es importante, porque mucho de lo que nosotros vamos a hacer como líderes de seguridad y salud en el trabajo, como personas que están construyendo estrategias muy fuertes en prevención y promoción, es que tenemos que golpearle muy fuerte el tema del ausentismo, tanto de enfermedad laboral como común, así como de accidente común y laboral. Estrategias de prevención y promoción muy fuertes para disminuir todos los indicadores de ausentismo. En cuanto al presentismo, tenemos el trabajador que calienta el puesto y son trabajadores que no tienen motivación en el trabajo, que tienen infracarga, o sea, un estímulo por debajo del que se requieren sus tareas, no hay una exigencia cognitiva. El trabajador no se siente estimulado, no se siente comprometido con la organización. En ese sentido, encontramos que el presentismo no es positivo en las organizaciones. Y finalmente, el envejecimiento. Resulta que en Colombia se está invirtiendo la curva de nacimientos en términos de nacimiento y envejecimiento en Colombia. Están naciendo menos niños y pues obviamente la población que en su momento fue joven pues está llegando a la etapa de adulto mayor, ¿cierto? Y ya persona mayor. ¿Eso qué significa? Que en algún momento vamos a tener muy poca población productiva que servirá para desarrollar actividades de alta exigencia física porque vamos a tener una alta población en envejecimiento. Entonces aquí tenemos altas estrategias para mirar cómo las personas que están entrando en estos procesos no se vuelven carga para las organizaciones, porque ese es generalmente el concepto que tenemos, ¿cierto? Que la persona que va en ese proceso de envejecimiento después de los 40 años, usted ya no consigue trabajo tan fácil si no se ha formado y no se ha capacitado, ¿cierto? Eso significa que el envejecimiento es visto como algo negativo. Entonces, ¿cómo verlo como algo positivo en las organizaciones? Pues analizando cómo la experiencia y el conocimiento de las personas, la experticia, pues la experticia tiene un elemento fuerte en una organización. En términos de la conceptualización, ustedes ven en la parte superior, este es el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud frente al concepto de salud, y lo define como el completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Esto por qué es importante? Porque quiero que tengan en cuenta en sus matrices de riesgo, generalmente nosotros abordamos todo el componente físico, pero en términos de lo mental y lo social no lo abordamos. Y recuerden que el ser humano es completo, entonces dice que acá que es un elemento integral. Pero además de eso, que es importante, que nosotros nos centramos mucho en la enfermedad o en la accidentalidad, pero en el tema de generar bienestar. Cuando trabajamos bienestar, ¿cierto? Estamos fortaleciendo todo el tema de prevención y promoción. Nosotros encontramos que esos indicadores se disminuyen, por ende el indicador de enfermedad se me disminuye, el de accidentalidad también, siempre y cuando nosotros tengamos la cultura organizacional saludable, una cultura de salud en nuestras organizaciones. Perdón. Si ustedes ven en el gráfico central, encontramos la salud integral compuesta por 3 elementos: protección, promoción y prevención. Hablamos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, protección de manera integral en el tema físico, mental y social, y esos 3 elementos anclados a la salud integral, eso se define como salud integral.
Si ustedes miran, todos estos procesos están permeados por nuestro ciclo PHBA o ciclo de mejora continua. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos generar estrategias de promoción, pues hay que planear, hacer, verificar, actuar. Igualmente en prevención, protección para generar salud integral. Si ustedes ven en el lado derecho de la gráfica, hay tres conceptos. Generalmente nosotros nos centramos mucho en nuestro trabajador sintomático y en nuestro trabajador ya calificado, pero se nos olvida que nuestra gran población son los asintomáticos. Eso significa que si nosotros generamos protección, promoción y prevención, es decir, salud integral, haciendo énfasis en los asintomáticos, vamos a evitar que estos pasen a la siguiente categoría, que son los sintomáticos y finalmente los calificados. Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud, para generar hábitos de vida saludables, usted debería cumplir los siguientes criterios. Debería estar durmiendo 8 horas como mínimo, debería hacer ejercicio 3 veces a la semana con una duración de 30 a 40 minutos, en donde incluya todo el tema cardiovascular, es decir, que ponga a trabajar su corazón, en donde incluya ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad. Eso es como lo principal. También que tenga una alimentación saludable, que la proteína que usted consuma sea como el de la palma de su mano, que se coma más o menos de 3 a 5 porciones de fruta al día. Todas esas características hablan de organizaciones saludables, pero también de personas saludables, que es lo importante y que debería estar permeado en términos de fomentar hábitos de vida saludables para prevenir que llevar a nuestros trabajadores al tema sintomático o calificado. En términos de la conceptualización, quiero que tengamos en cuenta el concepto de discapacidad. Este concepto lo generó la CIF, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y el Funcionamiento. Es una herramienta que se utiliza a nivel internacional precisamente para calificar la discapacidad en un individuo. Yo no estoy muy de acuerdo con este concepto porque se centra en que responsabiliza a la persona de la discapacidad. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces define como la dificultad que puede tener una persona en el desarrollo o realización de actividades, ¿sí ven? Persona, o sea, el problema es de la persona. El concepto de la discapacidad y el de limitación en las actividades tienen que ver con las consecuencias que la deficiencia produce en la persona y en su capacidad para realizar actividades, es decir, la capacidad para realizar sus actividades. Es decir, que la persona es la que tiene la dificultad para desplazarse, para comunicarse, para autocuidarse, comprenderse, es decir, que recae la discapacidad en la persona. Pero más adelante vamos a ver un concepto de discapacidad que está asociado, que es un concepto de discapacidad social, que dice que si una persona tiene dificultad para desplazarse, el medio le debería permitir generar esas condiciones adecuadas para no tener una discapacidad, es decir, para poderse desplazar. Igualmente si se comunica, autocuidarse, comprender y demás. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con este concepto, pero a nivel mundial es el concepto que se maneja. Y cuando estamos hablando de calificación de enfermedad o de accidente, en términos de las secuelas que deja el accidente, este es el concepto. Vamos a ver de 3 categorías de discapacidad, hablamos de tipos de discapacidad, hablamos de discapacidad cognitiva intelectual, física, motora y sensorial. La discapacidad cognitiva intelectual está correlacionada con aquellas personas. Voy a darles ejemplos, porque como sé que no todos son del área de la salud, voy a dar ejemplos más puntuales. Entonces, discapacidad cognitiva intelectual, tenemos las personas con síndrome de Down, personas que tienen déficits cognitivos y diferentes niveles de déficits cognitivos, leve, moderado o severo, pero también hay otros tipos de patologías que también tienen o condiciones de salud que también tienen esta característica, pero el ejemplo como para poder reconocer que es una discapacidad cognitiva o intelectual es una persona con síndrome de Down. Una discapacidad física o motora tiene que ver precisamente con personas cuando las vemos en silla de ruedas. En muchos de los centros comerciales actualmente encontramos personas que trabajan y que están en silla de ruedas, esas son discapacidades físicas. Y finalmente la discapacidad sensorial tiene que ver con personas con déficit visual o auditivo, ¿cierto? Bien sea o comunicativo, bien sea porque no ven o tienen baja visión, porque no oyen o tienen baja audición o porque realmente no tienen, no pueden generar fonación, no pueden conversar. ¿Sí? Entonces también hablamos de que esa es una discapacidad sensorial. Estos 3 tipos de discapacidad se pueden clasificar en permanente o temporal. ¿Qué significa algo temporal? Que cuando ya la persona sale de su proceso se recupera.
Si yo hablo acá de una persona con síndrome de Down, estaría hablando de una discapacidad permanente, porque realmente no hay posibilidad de que la persona no siga sufriendo esa condición de salud, eso es permanente. Igualmente una persona que sufrió un accidente de tránsito y quedó en silla de ruedas tiene una discapacidad física o motora que también es permanente. Y lo mismo pasa con las discapacidades sensoriales, terminan siendo permanentes. ¿Cuándo pasan a ser temporales? Por ejemplo, cuando una persona se fractura un tobillo y tiene incapacidad y se recupera, ¿cierto? Cuando una persona tiene baja audición pero le ponen un audífono externo, ¿cierto? O un audífono coclear y le ayuda a resolver el tema de la audición, o sea, si ya no, ya escucha, eso significaría que fue en su momento temporal. Entonces, hablamos de tipos y categorías. A continuación vamos a ver el concepto ya de lo que les decía de discapacidad desde el modelo social. Y habla es de reconoce que mientras algunas personas tienen variaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicológicas que pueden causar limitaciones funcionales, estas no deben llevar a la discapacidad a menos que la sociedad no tenga en cuenta las diferencias individuales. En resumen, ¿qué aborda este concepto? En que todos somos diversos y podemos tener deficiencias, ¿cierto? Limitaciones en lo que hacemos, en la forma en que nos movemos, caminamos, comemos, ¿sí? Pero si la sociedad tiene en cuenta esas diferencias, esas diversidades, ¿cierto? No debería tener una dificultad para poder interactuar con mi contexto, ¿ok? Quiero que vean esta imagen, me parece extremadamente interesante, porque esto es a lo que queremos llegar, a poder hacer inclusión sociolaboral en las organizaciones, tener personas que puedan desarrollar actividades a pesar de la discapacidad que tenga, independientemente de que sea una discapacidad de tipo laboral, asociada a una enfermedad laboral, o una discapacidad asociada a un accidente de trabajo. Aquí hay una frase, entonces enfoque desde la diversidad, no desde la diferencia, que es lo que hablábamos hace un momento. Quiero saber si podemos ver este video. Creo que no. Entonces permítanme. Voy a tratar de podérselos cargar para que lo puedan ver más tarde, ¿sí? Y si no, ahorita trato de poderlo cargar. Miramos si se los puedo mostrar. Dentro de la conceptualización también encontramos los conceptos de promoción en salud y prevención de la enfermedad. Este concepto que ustedes ven fue generado en la Carta de Ottawa, en Canadá, imagínense, desde 1986, y habla sobre la importancia de la promoción en salud. ¿Qué quiero resaltar del concepto para no leérselos textualmente? En que debe ser un abordaje desde el bienestar físico, mental y social, ¿sí? Y que lo que busca es precisamente lograr que capaz de identificar, o sea, el individuo del grupo sea capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Es decir, que las estrategias de promoción optimizan la condición de salud del trabajador o de la persona, independientemente de su condición de salud, ¿sí? O sea, optimizan esas condiciones de salud independientemente de si tengo o no tengo discapacidad. Y luego hablamos del concepto de prevención de la enfermedad, que esa es una definición generada por la Organización Mundial de la Salud. Dice que se centra en diferentes medidas, no solamente prevenir la aparición de enfermedades, sino también la reducción de factores de riesgo y atenuar las consecuencias que puedan generar, por ejemplo, la enfermedad y la accidentalidad. Eso lo vamos a ver un poquito más claro en este gráfico. Nosotros hablamos de niveles de prevención primario, secundario y terciario, que era lo que decía la definición. Cuando hablamos de niveles de prevención primario, son estrategias que se centran principalmente en la persona asintomática, es decir, en el trabajador que en este momento aparentemente es sano, ¿sí? Es decir, que aquí tenemos estrategias como, por ejemplo, el programa de pausas activas, el programa de estilos de vida saludables o hábitos de vida saludables. Tenemos todo el tema de tamizajes, exámenes de ingreso, periódicos de egreso. Tenemos encuestas de morbilidad, todas esas estrategias que se aplican en listas de chequeo, listas de verificación que se aplican en las personas y las personas que ocupan esos puestos de trabajo sanas son las que se generan acá.
Luego tenemos la prevención secundaria, que se centra en el trabajador que está presentando síntomas. Entonces aquí encontramos que dentro de las estrategias tenemos pues obviamente todo el tema de seguimiento médico, exámenes laborales, tenemos los sistemas de vigilancia epidemiológico que nacen a partir de cuando ya tengo personas con síntomas, también los exámenes de ingreso, egreso y periódicos también nos dan cuenta de estas características. Bueno, el tema de exámenes ya de condición de salud para seguimiento. Todas esas estrategias están ancladas a prevención secundaria. Y finalmente, prevención terciaria se centra en trabajadores ya calificados. Calificados bien sean de enfermedad laboral o enfermedad común, como consecuencia de o secuelas de las personas que ya están calificadas por secuelas de un accidente. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias? Pues obviamente todo el tema de ajustes de perfiles ocupacionales, todo el tema de seguimiento a recomendaciones y restricciones, el tema de evaluaciones médicas, todo el tema de rehabilitación en el trabajador, todas esas son las estrategias que se tienen en cuenta ya en la prevención terciaria. Aquí quiero abordar un poquito, hacer como una reflexión sobre lo que es nuestro sistema de salud en términos en Colombia. Y hago el énfasis en términos del presupuesto. Si nosotros miramos esta pirámide, que pasa mucho también en nuestras organizaciones, el presupuesto en Colombia está reducido en términos de las estrategias de promoción. ¿Por qué se los digo? Y porque es importante considerarlo. Porque nosotros deberíamos tener un acceso más fácil, por ejemplo, al psicólogo. Si en algún momento nosotros hemos presentado una depresión, una tristeza, nos damos cuenta que poder llegar, por ejemplo, a consulta con psicología tendríamos que pasar por médico general y el médico es que al final determina si es o no pertinente consultar por psicología. Pero una estrategia de promoción frente a, por ejemplo, tasas de suicidios, depresiones profundas, es precisamente esas primeras consultas de promoción en salud mental. Otra estrategia es, por ejemplo, muchos de nosotros queremos hacer ejercicio, bien sea porque estamos sanos, o sea, estamos en el peso ideal, o porque también estamos en sobrepeso o bajo peso. En ese sentido, poder consultar con una persona experta en ejercicio, ¿cierto? O un nutricionista debería ser un elemento de primera consulta. Si nosotros miramos, el sistema de salud no nos permite esa primera consulta, ¿cierto? E incluso el médico es el que determina la importancia o no de consultar con un nutricionista e incluso las recomendaciones de ejercicio físico no pues están generadas en niveles básicos. O sea, deberíamos tener aquí un deportólogo o un fisioterapeuta especial en ejercicio físico que nos ayude a prescribir ejercicio para mejorar nuestra condición de salud. Entonces, cuando hablamos de promoción y prevención, ¿cierto? En Colombia pasa lo mismo también en las empresas. El recurso está disminuido acá. Por el contrario, cuando tenemos ya nuestros trabajadores sintomáticos, en Colombia pasa exactamente, cuando la persona ya está enferma, donde más gasto, más dinero se invierte es ahí. Porque aquí ya tenemos personas que necesitan exámenes más específicos, por ejemplo, para diagnosticar realmente un síndrome del túnel carpiano, ya tenemos una electromiografía, ¿cierto? Y eso es más costoso que haber hecho estrategias de prevención aquí antes de que la persona se me enferme. Entonces, el presupuesto aquí es más amplio, pero es más costoso. Y finalmente, en nuestros casos ya calificados en personas que ya quedan con una enfermedad o quedan con secuelas, ese es un tema preocupante, porque donde más recursos se gasta es ahí. Pero si nosotros hiciéramos juiciosamente una buena inversión en prevención, más recurso aquí sería muy poco lo que se gastaría y sería más costo efectivo. Ahora bien, cuando miramos cuáles son las estrategias, en términos de las estrategias que se generan, hablamos de salud física y pues qué tanto es lo que nuestro sistema de salud aborda en términos de salud física y los diferentes niveles, pero también ahora el análisis de salud mental, que tanto el presupuesto en Colombia se está abordando la salud mental en el trabajador, la salud mental en las personas. Hoy en día los suicidios en adolescentes están disparados, los suicidios también en persona mayor también. Entonces aquí hay elementos que todavía no se han abordado y que en las organizaciones están pasando exactamente lo mismo. A nivel conceptual quiero explicarles estos conceptos y por qué la importancia de los enfoques conceptuales, porque resulta que nuestro programa de rehabilitación integral está fundamentado en el enfoque de derechos. Les voy a describir estos y ya finalizando les explico qué significa el enfoque de derecho.
Entonces, dentro de los enfoques conceptuales encontramos el enfoque de género. El enfoque de género está asociado principalmente a la diferenciación entre las estrategias que se generan para hombres y para mujeres, dependiendo de sus condiciones de vida, ¿sí? Esta política obviamente está diseñada para abordar tanto a hombres y mujeres, pero lamentablemente cuando revisamos la política hay un énfasis, el hombre solamente aparece como en los dos primeros párrafos y las mujeres aparecen en el resto de la política, lo cual hay un elemento desigual porque hoy en día hablamos de la importancia de hacer un abordaje desde el tema de la equidad, ¿cierto? Eh, Teniendo en cuenta que hoy en día también hay hombres, por ejemplo, cabeza de familia, en donde se encargan de la crianza de sus hijos porque pues no está la mujer por diferentes razones. Y ya no solamente la mujer es la que desarrolla ese tipo de funciones. Entonces, cuando hablamos de enfoque de género, ahí hay un elemento diferenciador que no es tan pertinente desde lo que significaría el enfoque. Hablamos del enfoque étnico, que tiene que ver con el abordaje que se hace a diferentes culturas que tenemos en Colombia, ¿cierto? Culturas indígenas, afrodescendientes, rom, o sea, gitanos, y cómo la política está diseñada para hacer abordajes de manera diferencial. Luego hablamos del enfoque de curso de vida. Hoy en día ya no se le dice ciclo de vida, porque se consideraba ciclo como algo que inicia y termina, pero nosotros generalmente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No recuerdo bien si es en esa secuencia, pero ese ciclo termina, ese curso de vida termina ahí y no vuelve a iniciar. Por ende se habla es de curso de vida y no de ciclo de vida, y es cómo se aborda en cada uno de los momentos de la vida a las personas. No es lo mismo ser niño y las necesidades de un niño en términos de salud a una persona adulta mayor, ¿verdad? Hablamos de otros enfoques con enfoque diferencial, y es por ejemplo cuando las personas suman varios de los requisitos que les es descrito, por ejemplo que sea mujer, que sea madre cabeza de hogar, que tenga discapacidad, que además de eso esté dentro de la categoría de pobreza extrema, y que además de eso sea afrodescendiente, ¿sí? O sea, todas las características son que cumple una persona que termina teniendo o requiriendo las necesidades de cobertura de salud de manera específica. El enfoque diferencial pues tiene que ver precisamente cuando ya hablamos de esta persona es mujer o esta persona tiene discapacidad, cuando debería ser su abordaje en salud, esta persona es niña o niño, ¿cierto? Entonces ese es enfoque diferencial. El poblacional está anclado al tema del territorio, es decir, no es lo mismo estar uno en el Amazonas en términos de un servicio de salud que aquí en Bogotá, ¿cierto? El acceso a salud es diferente a nivel del sector del territorio. ¿Mm? Y finalmente nos quedamos con el enfoque de derechos, pues es aquí donde nuestros programas de rehabilitación integral se centran. ¿Por qué? Porque aquí nace como primer elemento de derecho pues la Constitución Política de Colombia, la del 91, que dice que pues que todo ciudadano tiene derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces cuando se nos violan esos derechos, cuando estamos en un proceso de discapacidad, ¿cierto? Unas secuelas, pues precisamente la persona apela a su derecho, ¿cierto? Entonces por eso el programa de rehabilitación integral se centra en el enfoque de derechos y la rehabilitación integral. Vamos a hablar de los tres conceptos que en su momento en los objetivos les había establecido. Entonces hablamos de la reincorporación ocupacional, la reubicación laboral y la reconversión de mano de obra. ¿Qué es la reincorporación ocupacional? Es el retorno del trabajador a sus roles ocupacionales en iguales condiciones de desempeño. ¿Eso qué significa? La persona viene de una incapacidad médica, ¿cierto? Por alguna condición de salud. La persona retorna después de que se le hace el alza de esa incapacidad médica, y retorna a su misma función o actividad sin ninguna modificación. Luego hablamos de la reubicación laboral, que es cambiar al trabajador de puesto de trabajo, de asignación de funciones, ya sea de manera temporal o definitiva, dependiendo de la severidad de la lesión y del análisis de puesto de trabajo. Entonces la reubicación laboral requiere es cuando nuestro trabajador, debido a su condición de salud y debido a la condición con la que retorna, no puede ingresar a hacer una reincorporación, sino que tenemos que asignarle otras funciones en otro puesto de trabajo.
bien sea como lo dice ahí, temporal o definitivamente. Temporal es mientras, por ejemplo, el médico le hace un alza de las recomendaciones o las restricciones, o definitiva ya cuando la persona ya quedó con unas secuelas en términos del accidente o de la enfermedad laboral. Y finalmente tenemos la reconversión de mano de obra, que tiene que ver con el entrenamiento o capacitación en un oficio diferente al habitual, debido a que las capacidades residuales, es decir, con lo que quedó el trabajador, le impide el desarrollo de la actividad que venía ejerciendo. Generalmente, dentro de los procesos de secuencia lógica, es que primero, pues si la persona tiene sus condiciones de salud pues óptimas después de sus procesos de rehabilitación, pues genera una reincorporación. Pero cuando no, entonces hablamos de una reubicación laboral, que es cuando ya tenemos que tener en cuenta las funciones y el puesto de trabajo y reasignar otras funciones, ¿cierto? Pero ya cuando no logramos en nuestra organización ni cumplir la reincorporación ni la reubicación, es cuando se hace una reconversión de mano de obra, y es enseñarle a la persona a hacer otra actividad laboral que generalmente no está anclada dentro de la organización. Eso significa que es una persona que quedó con alto nivel de discapacidad, que no puede desarrollar ninguna actividad en la organización, y por ende tengo que generarle con lo que le quedó una forma de un oficio diferente para que se pueda lograr sostener. Generalmente en estos procesos me debo apoyar del SENA, me debo apoyar de las cajas de compensación familiar, que son las que nos permiten capacitar para el trabajo y lograr optimizar otras aptitudes en las personas cuando han tenido un accidente o una enfermedad que les ha afectado a tal nivel la funcionalidad que no les permite retornar a su trabajo. Estos son los 3 conceptos que encuentran aquí en el manual de guía de procedimientos, que los voy a invitar a que revisen, porque el ejercicio que tienen que entregar está anclado precisamente a eso, a la aplicación del concepto de rehabilitación integral, funcional o profesional, y las fases de cada uno de esos momentos. Vamos a hablar sobre los 3 conceptos claves que están anclados al programa de rehabilitación integral y al módulo. Es el concepto de rehabilitación integral, que habla que incluye 3 momentos muy importantes o 3 fases: la rehabilitación funcional, la social y la profesional. Y el trabajo en estas 3 permite que la persona pueda generar o desarrollar sus roles. Por eso hablamos de rehabilitación integral cuando involucramos el tema funcional, o sea, cómo la persona recupera el movimiento, el desplazamiento; lo social, que tiene que ver con familia, amigos; y lo profesional, que tiene que ver con las competencias para el trabajo. En términos de estas 3 características y el trabajo de en rehabilitación de esos 3 momentos es que se llama rehabilitación integral. Hablamos ahora del concepto de rehabilitación, solamente rehabilitación, y son las acciones fragmentadas, desde lo social, terapéutico, educativo y de formación. Fragmentadas no significa desligadas una de la otra, sino que generalmente son profesionales los que la ejecutan de manera independiente, teniendo en cuenta la condición de salud de la persona, ¿cierto? Por eso son fragmentadas, pero no son desligadas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. En términos de retornar a la persona a su proceso de familia, ¿cierto? De la comunicación laboral y de la comunidad social, para generar una buena calidad de vida. Entonces, el proceso de rehabilitación lo que está buscando es que logremos optimizar cada uno de estos momentos o etapas de la persona para que pueda lograr ir al siguiente momento, que ya sería la rehabilitación social y obviamente la profesional. Aquí hablamos de la rehabilitación funcional, la rehabilitación está inmersa en la rehabilitación funcional, y es el proceso terapéutico que busca recuperar la función perdida. Es decir, que cuando la persona no puede caminar, es la posibilidad de volverlo a retornar para que pueda caminar, utilizando elementos de la biomecánica, fisiología y antropometría y neuropsicología, obviamente a través de los servicios de rehabilitación, que fue lo que revisamos de manera anterior. Esta es la rehabilitación funcional. Quiero que recuerden que es recuperar la función perdida del individuo. Tenemos la rehabilitación profesional, que es el proceso por el cual una persona logra compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas en una deficiencia o una discapacidad que afecta su desempeño laboral, dificultándole, impidiéndole la integración social y laboral, que busca su ubicación o reubicación en una actividad productiva que se adapte a sus intereses, expectativas y capacidades. Entonces, la rehabilitación profesional
Debería llamarse rehabilitación ocupacional realmente. Ese sería mejor el concepto, porque pareciera que profesional tiene que ver con profesión y no necesariamente. La persona no puede tener una profesión, pero va a ser importante encontrar sus intereses, expectativas y capacidades, bien sea para generar una reubicación o una reincorporación, ¿cierto?, al trabajo. Entonces, por eso el tema de la rehabilitación profesional es importante. Y hablamos finalmente de la rehabilitación social, que es el proceso que establece mecanismos de integración con el entorno familiar, social y laboral que facilite la integración de la persona al mismo. Recuerden que cuando hablamos del proceso de rehabilitación integral, no solamente debemos contemplar el contexto laboral, sino también el familiar, amigos, las redes de apoyo, porque una persona con buenas redes de apoyo son las personas que tienden a recuperarse y a reintegrarse de nuevo en su actividad laboral con una mejor condición y actitud de vida frente a lo que les ha sucedido. Bien sea de manera temporal, porque tienen secuelas de manera temporal, o porque quedaron con afectación en su condición de salud de manera temporal, o porque quedaron con secuelas de manera permanente. Entonces, en ambos casos es importante involucrar a la familia, a los amigos, al contexto social, todas las redes de apoyo intra y extralaborales. Esos son los tres conceptos que debemos abordar. Entonces tenemos realmente reubicación, reincorporación y reconversión. Vamos a hablar de rehabilitación integral, que significa rehabilitación funcional, profesional y social. Y a partir del ejercicio que tienen que entregar, por favor revisen las fechas de entrega, de apertura y de cierre y lo que deben entregar en términos de la aplicación de los conceptos. Ustedes van a encontrar dentro de la revisión, dentro de toda la literatura que está dentro de la plataforma, van a encontrar el manual y van a encontrar el manual descrito desde sus 4 fases y las estrategias ancladas a cada una de esas fases. Entonces la intención es que puedan involucrar, que puedan revisar con mayor detenimiento el manual y que puedan resolver el ejercicio que deben entregar. Entonces, debido a que a las 8 inicio clase, no me es posible conectarme a las 8 como habíamos acordado. Por eso les dejo la videoconferencia grabada. Por favor, me envían por correo las dudas, por vía chat me envían las dudas frente al módulo, frente a la actividad que deben entregar y con gusto yo se las resolveré. Y ya reagendaremos la siguiente videoconferencia para que nos podamos encontrar de manera colectiva. Entonces les deseo una feliz noche, les dejo grabada la videoconferencia para que ustedes ya la puedan tener. Entonces les deseo una feliz noche. Muchas gracias.